Está claro que la docencia, que las familias hacen enormes esfuerzos para el sostenimiento de la educación y que, sin embargo, en términos generales, lo que en general prevalece es una idea de insatisfacción, ¿no? Uno escucha todos los informes y pareciera que desde la parte gubernamental, digo, ahora y en otras gestiones, pareciera que se está invirtiendo un montón y, sin embargo, lo que uno ve en el contraste con la realidad choca bastante. Entonces, lo primero que yo quiero plantear es que, más allá del proyecto de ley, muchas de las cosas que se están planteando sería fundamental que se cumplieran ahora. En primer lugar, la ley vigente, que es del 6% del PBI, hay un informe de Argentinos por la Educación que plantea que desde 2006 a 2020 solo se cumplió 3 años y que, digamos, la realidad, incluso yendo a distintos informes porque todo está basado en datos oficiales, no en datos que nadie se anda inventando, que las provincias 12 de 24 han reducido entre el 2004 y 2021 su inversión educativa. O sea, si uno va a ver en el marco, además de un cuadro inflacionario muy importante, en general el problema que tenemos es que no se cumple el 6. Yo me pregunto sobre qué base sí se cumpliría el 8, ¿no? Por supuesto que me parece fundamental que se aplique el 6, el 8 y más, ¿sí? No cuestiono que haya que invertir más en educación. Sin embargo, me llama la atención que incluso muchos de los objetivos que están planteados aquí en la ley, no hace falta la ley para que se lleven adelante. Y por lo tanto hago un llamado general a las autoridades competentes a que, bueno, manos a la obra. No hace falta andar haciendo tantos proyectos. Apliquemos ya mismo la ESI en todas las escuelas del país. Ya. Para eso quiero decir que justamente no se puede aplicar en los términos de la ley vigente. ¿Por qué? Porque uno de los motivos que hace que no se aplique plenamente la ESI es el artículo 5 que dice que se somete al ideario institucional. Con lo cual, lo que se escribe por un lado se borra por el otro. Entonces insto a que definitivamente modifiquemos la ley con los proyectos que están presentados de mi autoría y otros para modificar ese artículo 5 y que efectivamente pasemos a aplicar la ley. Si no, aunque se apruebe esto, vamos a seguir sin aplicarlo. Ejemplo de esto mismo, se menciona en relación a las universidades que se aplique el convenio colectivo de trabajo. Bueno, de las universidades. Un llamado general a los rectores de todas las universidades a que por favor apliquemos en las universidades existentes el convenio colectivo de trabajo de la docencia universitaria que ya está aplicada. Porque si no, los llamados a respetar, por ejemplo, a las y los trabajadores de la educación no quedan más que en llamados. Porque el problema que yo veo incluso en lo que está planteado en esta ley, cuando se plantea lo de empezar a debatir un convenio colectivo de trabajo, el interrogante que yo me hago en función de que todas las jurisdicciones tienen su estatuto docente o su normativa, estamos jugando acá yo me pregunto cuál va a ser el respaldo de ese convenio colectivo, porque el temor que tenemos, muchos y muchas que tenemos larga experiencia en estas cosas, es que al armar una norma nacional, para la cual existiría y se podría poner plenamente en vigencia nuevamente el Estatuto Nacional, conquistado en el año 58, que garantizó la estabilidad en el cargo, la gran pregunta es si ese convenio colectivo nacional que quieren debatir no traerá la legalización de formas precarias de trabajo en la docencia que hoy pululan por todos lados y que justamente, a mi entender, son enemigas de lo que acá mismo se mencionó, que es, bueno, poder tener un desarrollo incluso dentro de la institución en forma permanente. El trabajo por contrato, precario en sus formas, de todos los programas socioeducativos, atenta plenamente con esto. Ni que hablar que en las universidades, imagínense, lo que cunde es el trabajo gratuito. No hablemos ya de
de trabajo bajo convenio, ¿no? Cosa que yo mencioné al momento de la aprobación de las nuevas universidades, así que no es que vengo acá trayendo una novedad de último momento, lo vengo diciendo insistentemente porque las formas de trabajo por contrato, incluso en las universidades, dan lugar a que justamente se desarrollen las formas enemigas del pensamiento crítico y del desarrollo de avanzada del pensamiento. Porque cualquiera que está por contrato y no hace lo que le dice la gestión, bueno, probablemente el contrato no se renueve a fin de año. Eso lo sabemos todos, todas y todes, para que no quede nadie excluido. Entonces, este es un aspecto que me parece fundamental. El segundo es que además de poner un aumento en la inversión, también el punto es cómo se gasta, ¿no? Y entonces, yo quiero polemizar con algunas ideas. Extender la jornada no es lo mismo que la jornada completa. No tengo duda de que seguramente para implementar la quinta hora ha significado una inversión importante. Sin embargo, yo creo que si salimos de los papeles y de los grafiquitos donde se dicen cuántas escuelas se implementó, vamos a ver cuál es la realidad de que efectivamente haya una hora más de clase efectiva, real, concreta, que los pibes y las pibas hayan recibido y que los docentes hayan podido impartir, nos vamos a encontrar que la realidad es muy distante que el gráfico. Es muy distante porque en muchos casos la hora no está cubierta, porque no hay condiciones reales edilicias, porque se la pasan dando vuelta a ver dónde pueden realmente sentar a los pibes y a los docentes, porque efectivamente los pibes no van. Después figura que se está aplicando la hora, pero los pibes no van. ¿Por qué? Porque ha dislocado la organización familiar. Entonces, yo creo que no ha sido el avance que se plantea. Creo que es, no quiero usar el término estafa, pero creo que es un gran hacemos como qué, ¿no? A diferencia del programa, de lo que sí me parece que sería importante, que es la jornada completa, que es toda una planificación. No es un aditamento, sino que la jornada completa es toda una planificación, pero también depende cómo se implemente. Si vamos a seguir con escuelas, como sigue habiendo escuelas donde se implementó la jornada completa, por ejemplo, en 2014 o 2015, y todavía siguen sin comedor, o sin la aplicación de las horas de profundización de los aprendizajes hasta la fecha de hoy, bueno, efectivamente también hasta esa oferta educativa, que a mí me parece mucho mejor pensada y que realmente es un avance, también va a tener sus límites. Digo, entonces eso me parece que es importante. Después, el problema de dónde se ubica la responsabilidad. Acá se mencionó lo de los 190 días de clase, la insistencia en que todas las horas, que es algo redundante, y yo creo que sistemáticamente se coloca no la responsabilidad en los gobiernos, en los funcionarios nacionales, provinciales, etcétera, en relación a la cuestión educativa, sino que se termina una y otra vez colocando la responsabilidad sobre los docentes, y no solo sobre los docentes, sino sobre las medidas de fuerza frente a las políticas gubernamentales. Para muestra basta un botón. Habló la vicepresidenta nuevamente el sábado, otra vez se refirió a la culpabilización de la huelga docentes en función de ahora es nuevo, ¿no? Porque en 2014 todos escuchamos aquel discurso de las 4 horas de clase y de que había que meter el presentismo. Ahora volvió al ruedo y dijo que lástima que no se le escuchó, porque entonces ahora vienen los Milei y compañía, nos lo mencionó, a hablar de la escuela voucher. Perdón, si el problema no tiene nada que ver con las medidas de fuerza docentes, del vaciamiento educativo y la crisis educativa, que bastante poca medida de fuerza han llevado adelante los dirigentes docentes que están integrados al gobierno. El problema tiene que ver con las políticas de vaciamiento fenomenal que hay por parte de todos los gobiernos sobre la educación, no en los papeles, en la realidad. Porque yo les puedo contar acá mismo, no hace falta, pero si quieren se los cuento, la cantidad de secciones que hay con 50, 45... hasta más pibes en escuelas primarias y secundarias. Les puedo mencionar escuelas que hoy están rotando en burbujas por la falta de aulas y porque se les ocurrió que en lugar de darle máquina a construir la escuela nueva o las aulas que hacían falta, dieron vía que
toda la lista de espera que había en la escuela entrara. Y entonces los pibes van algunos días uno, otros días otro. Hoy, no en la pandemia, hoy, en la matanza. Entonces el problema es cómo se gasta, porque si se va a seguir gastando con licitaciones que se caen, porque las empresas constructoras hacen sus negociados privados, se les paga precio de oro el metro cuadrado y lo que construyen no dura 3 meses, o se caen las licitaciones y demás, la cosa va a fracasar. Por eso yo creo que, además de gastar, lo que hay que hacer es modificar la forma en la que se construye una infraestructura educativa, con cuadrillas estatales, con una mano de obra para desenvolver especializada en mantenimiento educativo, fundamental, el mantenimiento de las escuelas, y en construcción. Tema fundamental. Segundo, en relación a esto, no se puede, digamos, seguir prorrogando el tema de estas necesidades de escuelas que están llevando a este hacinamiento y demás. Entonces, 2 cosas para cerrar, no quiero abusar del tiempo, pero yo le mencionaba una cuestión en relación a que siempre sería mejor que se aplique ya mismo lo que está planteado hoy, ¿no? El 6%. Si uno va al presupuesto 2023, el actualizado, el devengado al 24 de septiembre, por ejemplo, en materia de presupuesto universitario, se ha ejecutado el 57,16. Ya estando en septiembre, suena que se está incluso subejecutando sobre el 100%. FONIT 56,73 a septiembre. La página oficial del Ministerio, hoy, digo, datos al 24 de septiembre. Entonces, efectivamente, quiere decir que aún lo que está planteado hoy, venimos por detrás. Y por supuesto que creo que hay que combatir las ideas del ajuste de Bullrich, que otra vez, ¿dónde coloca, por ejemplo, en la campaña electoral los problemas? En los sindicatos. Y miren que yo no tengo ningún acuerdo con los dirigentes de los sindicatos en los que soy afiliada. Sin embargo, me doy cuenta que el ataque o la aparición de ciertas figuras en su propaganda no es porque esté en contra de una gestión sindical, está en contra de los sindicatos y la organización. Y ni que hablar que luego viene Milei a decir que con la privatización educativa vía los vouchers va todo pum para arriba. Entonces termino con lo siguiente. No solo que los reclamos docentes no son nuevos, estuve viendo en ocasión de que se cumplieron 50 años de la fundación de la CETERA este mes, los reclamos de las maestras de San Luis del año 1881, imagínense los problemas, uno, si no sabe de qué fecha son, uno lee la carta de las maestras y parece que fuera de antes de ayer. Meses sin cobrar, salario retrasado con la inflación, etcétera. Pero quiero decir que mientras acá se mencionó que la paritaria docente tiró para arriba los salarios, yo quiero decirle que en realidad esto no ha sido así en su conjunto y han tenido un problema serio, que es que han tenido que incorporar a Chubut al fondo compensador. Quiere decir que lejos de que haya menos provincias que deban ser asistidas por la nación, hay más provincias, porque hay más provincias que no llegan siquiera a ese mínimo garantizado. Entonces, en realidad, no es verdad que se ha tirado para arriba. A duras penas van sosteniendo un nivel que está muy por debajo de las necesidades. Y un tema, y por último cierro, nosotros planteamos la nacionalización del sistema educativo. Digo, tenemos un proyecto planteado, creo que el salario debe ser un básico unificado nacional, porque si no, estos problemas que hay van a seguir permaneciendo. Y lo explico claramente, la idea de que la paritaria discute solamente el conformado del salario del maestro de grado lleva a las sucesivas crisis en las distintas jurisdicciones. ¿Por qué? Porque el maestro de grado no es el único cargo del sistema. Cada vez, con la complejidad del sistema, va tendiendo incluso a tener hasta menos peso, ¿no? Más allá de que sigue siendo lo central el maestro de grado de primaria. Y entonces, siendo que es lo único garantizado, luego empiezan todas las complejidades con el resto de los salarios y ni hablar con la composición interna del salario. Y entonces tenemos las crisis
en las huelgas, cuando ve a alguna provincia que entró en huelga varios días, y va y ve y dice, che, pero ¿qué pasa? Si acá el salario del maestro de grado más o menos estaría en esta cifra. ¿Qué diferencia? Ah, bueno, porque uno ve el profesor de la materia especial tal, el cargo tal, que son una masa muy importante, que están menos de la mitad que eso. Y entonces ahí se explica de dónde vino la crisis. Es que efectivamente no se está discutiendo el básico, no se está discutiendo la composición del conjunto del escalafón, y entonces vamos una y otra vez a salarios que no alcanzan, y eso explica el conjunto de los problemas. Entonces, yo creo lo siguiente. En primer lugar, en el proyecto de ley hay varios temas que ni siquiera necesitan una ley, se podrían aplicar ya mismo. Llamado general, aplicarlo. Segundo, a que se cumplan los programas. Tercero, a que realmente se analice cómo llevar hacia arriba un nivel que realmente alcance el salario docente para que no tengamos que estar con la gente trabajando 2 y 3 cargos, como regla donde allí los pueden agarrar. Cuarto, que efectivamente se discuta cómo se aplica los recursos para que en lugar de que tengamos parezca que se coloca un barril sin fondo, en realidad efectivamente lleguen a las escuelas concretas, a los docentes concretos y a los estudiantes concretos, y no queden en negocios privados con la educación pública en el camino. Muchas gracias.